فسيحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاج أخلاق الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos una semana más a Consultas Islámicas. Hoy estamos a jueves 3 de diciembre de 2015, correspondiente al 21 de Safar, el segundo mes del año lunar islámico de la Hijra, que es 1437. Inshallah, hoy vamos a hablar de varios temas de mucho interés y como siempre lo hacemos con mis dos queridos hermanos y compañeros Mohammed Said Alil. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa barakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Y Tawfiq Shaddadi al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Bien, barakallahu fiik. Pues encantado de estar con ambos aquí y encantados todos de estar con ustedes y inshallah ser de vuestro servicio y responder a sus dudas, sus preguntas relacionadas siempre con el Islam y con la jurisprudencia islámica. Sus dudas, sus preguntas nos las pueden plantear a través del número de teléfono si quieren contactar con nosotros en directo, que es 911 7302 51. Y también está el email que es consultas@cordobainternacional.com y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, donde también nos pueden plantear sus dudas a través de los mensajes privados. Unas dudas que inshallah vamos a empezar con ellas, pero antes hay un tema que queríamos tratar aquí en esta mesa y que a mí personalmente me parece de mucho interés. Y es que hace pocos días, creo que el 1 de diciembre o el 2 de diciembre, fue el 1 de diciembre, fue el Día Internacional del SIDA, ¿no? Y aún existen mucho desconocimiento, muchos estigmas relacionados con esta enfermedad y queríamos enlazar este Día Internacional con otros temas relacionados a la educación de los jóvenes, especialmente la educación en el ámbito sexual, que parece muchas veces ser un tabú dentro de las familias y dentro de nuestras sociedades, y queremos un poco arrojar un poco de luz acerca de estos temas. Hermano Tawfiq, ¿alguna introducción acerca de este tema tan importante? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sobre sus nobles compañeros y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad es un tema sumamente importante. Arraiga en lo que es el concepto del ser humano en Islam, sea hombre o mujer. El concepto del ser humano en Islam es bidimensional. Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador, glorificado sea, desde el primer día, pues nos ha creado de lo que es la parte material, que es el barro, sí, y la otra parte espiritual, que es el soplo divino de él, glorificado sea. Con este equilibrio, el Islam ha reconocido desde el primer día pues lo que es el instinto, lo que es la parte material, humana, y por otro lado, siempre va compaginada con este equilibrio, con esta armonía, con la parte espiritual. El Islam reconoce lo que es todos los instintos del ser humano, siendo siempre compaginando que él es un siervo de Dios y va con unas pautas marcadas, haciendo el bien, respetando a sus semejantes. De ahí, como ser humano, desde el primer día, Allah nos ha tratado con un apodo de Khalifa, de califa. Significa que vamos a khulafa fil ard, que vamos sucediendo cada uno al otro. De esto el concepto incluso de tener familia, formar parte de una familia, el matrimonio, casarse, el Islam los ha tratado en el noble Corán y la Sunna en términos muy, muy solemnes. Sí. Todo esto con la educación sexual y teniendo la institución de familia, teniendo un estatus muy importante, pues nos arroja un poquito de luz sobre el tema que el Islam lo ha tratado siempre, sí, y también en otros términos, que es la pubertad. ¿Estás diciendo en algún sentido que la aparición de este virus o esta pandemia
¿está relacionada en algún sentido con la pérdida de estos valores de familia o esta proporción del ser humano que nos delimita el Islam y las otras religiones? No, la enfermedad es una enfermedad. El Islam a cualquier enfermedad lo ha dedicado pues ciertos valores, ciertos, digamos, junto con quizás el SIDA, el cáncer. El Islam no prejuzga estas enfermedades, sino trata de erradicarlas con los remedios. Incluso cualquier enfermedad en el Islam nos anima al profeta sallallahu alaihi wasallam, el Dios, de buscar sus curas y la medicina correspondiente. Así es. En el mismo tiempo tienen también valores en la sociedad que van siempre compaginando. Nunca prejuzgamos una enfermedad, al contrario, el Islam aboga por el buen trato a estos enfermos. Da igual el tipo de las enfermedades. Sí. Lo que importa es buscar la cura y erradicar de una manera ya definitiva esta enfermedad y erradicar, por supuesto, el sufrimiento de nuestros hermanos enfermos. Barakallahu fik. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن en el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Realmente es un tema importante a tratar, ¿no? Romper con esa idea preconcebida que hay ciertos temas en el Islam considerados como tabú, no se deben tratar o no se deben hablar o se deben camuflar o se deben dejar en un ambiente privado confidencial. Y es todo lo contrario. Cualquier persona que ha trabajado con las herramientas del fiqh y que ha tenido contacto con las ciencias del Islam encuentra y ve que el Islam es muy abierto en este sentido, trata las cosas con una perspectiva clara, directa, sin tapujos, sin digamos, esconderse, sino llamando las cosas por su nombre, ¿no? El aspecto de la educación sexual, el aspecto de la prevención de ciertas prácticas que igual nos llevan a ciertas enfermedades o ciertas obscenidades o ciertas actitudes corruptas o ciertas acciones no consideradas en contra de los valores del Islam, pone remedios para protegernos de caer en esas cuestiones, y en el momento de tratar con esos temas hay que tratarlo con la total transparencia y claridad. Aquí me viene a la cabeza la palabra de Aisha radiyallahu anha cuando describía a las mujeres del Ansar. Decía, rahimallahu nisa al-Ansar lam yamna'hunna al-haya' min an yatafaqqahna fi ad-din. Las mujeres de Medina eran muy atrevidas y eran muy valientes a la hora de plantear cuestiones atrevidas, vergonzosas para aquel contexto, cuestiones íntimas. Y venía una mujer y hablaba con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para preguntarle sobre una cuestión que tiene que ver con la vida sexual, con aspectos íntimos de la mujer, conyugales, etc. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con toda la claridad del mundo, con toda la transparencia, con toda la objetividad, pues contestaba. Y en el fiqh vas y estudias cualquier apartado, el apartado de la purificación, el apartado de la menstruación, el apartado posperio, el apartado de, digamos, las relaciones íntimas, etc. Y todo está tratado, estipulado con sus, digamos, términos convencionales, con sus restricciones, con sus recomendaciones. Islámicamente tenemos que tener esa perspectiva a la hora de educar a nuestros hijos, a la hora de tratar estos temas en un marco educado, en un marco de valores, en un marco moral, ¿no? Con cierto pudor, con cierta delicadeza, pero desde los primeros años, ¿no? El profeta Muhammad cuando nos dice علموا أولادكم الصلاة في 7 ومروا أولادكم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع, enseñad a vuestros hijos y exhortarles a que recen desde la edad de los 7 años, y a partir de los 7 años advertirles si fallan y digamos, si son negligentes con la oración, y separad entre ellos cuando ya llegan a esa edad, en el sentido de inculcarles los aspectos de privacidad y la educación sexual. Tú, cuando vas a hablar con un hijo sobre la oración, a un niño, ¿no?, de 7 años, le vas a enseñar el tema de la ablución, y si le enseñas el tema de la ablución, le tienes que hablar del janaba, le tienes que hablar del lavado después digamos, de estar en el estado de impureza mayor, que incluye el coito, que incluye la relación conyugal íntima, etc. Entonces, y con la niña lo mismo, vas
vas a hablar de la menstruación, vas a hablar de ciertos aspectos fisiológicos, físicos, y eso es educación sexual y es algo natural. Y de la misma manera, pues advertirles de ciertas prácticas que les llevan a caer en prácticas o en actitudes que conllevan a enfermedades, a contagio sexual, a enfermedades de transmisión sexual, etc. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán dice وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, no es que no cometáis el adulterio, dice y no os acerquéis al adulterio a través de unas medidas, digamos, disuasorias, protectoras. Esto es educación sexual. Y al mismo tiempo el apartado importante que es la intimidad de esas personas, el valor de esas personas humanas que han tenido que pasar por esa prueba. Por supuesto, cualquier persona enferma en el Islam se le tiene que tratar con el debido respeto, se le debe apoyar, no se le debe criminalizar en ningún momento, se le debe proporcionar las herramientas. Si hay cura para esa enfermedad hay que ayudarle, si hay que darle su oportunidad en la vida laboral también hay que ayudar, no hay que estigmatizar, no hay que, digamos, rechazar a esas personas portadoras de sus virus o criminalizarlas, ¿no? Son enfermedades que a veces se contraen de una manera o de otra. No juzgamos a las personas como seres humanos, sino apoyamos. Todos tenemos la puerta del perdón abierta y todos tenemos la dignidad humana que se debe proteger islámicamente. Se estigmatiza a estas personas, especialmente en algunas culturas y algunas sociedades tradicionalmente musulmanas, se tiende a estigmatizar a las personas que tengan esta enfermedad. Lamentablemente sí, pero por razones tradicionales, por razones culturales, ¿no? La enfermedad es una cosa, el hecho en sí que pueda llevar a ella, o alguno de los hechos que puedan llevar a ella, que puede ser el adulterio, que puede ser la promiscuidad, sin, digamos, tener en cuenta los valores islámicos, los valores de la familia, no simplemente en el Islam, sino en todas las otras religiones, pero no siempre es así. Y una cosa es cometer esos pecados y caer en ellos que están mal islámicamente, y otra cosa es el trato con la persona, la dignidad de la persona, el apoyo emocional, el apoyo médico a esas personas y proporcionarles, ¿no?, la ayuda necesaria para que desarrollen su vida. Y luego otra cosa que es moral y religiosa y espiritual es la puerta del perdón. Aquellas personas que han tenido que pasar por esa prueba, pues la puerta de Allah subhanahu wa ta'ala, su misericordia está abierta para ellos como que para nosotros, y el perdón para ellos y para nosotros, ¿no?, por igual. Claro. Barakallahu fik. Hermano Tawfiq, hemos hablado de educación sexual, etc., pero hay algunos padres que se niegan a que sus hijos reciban este tipo de educación, incluso en los institutos y especialmente cuando se trata de chicas, de sus hijas, etc. ¿Qué decirles a estos padres? Pues lamentable que estos padres no han entendido lo que acaba de explicar Mohammed Said. Dentro de los mismos apartados del fiqh tenemos ciertos apartados que hablan de una manera clarísima de todos estos temas, que es la educación sexual, pero más con el aporte de los valores que el Islam en sí mismo. Exacto, te iba a decir que quizá en el fiqh y en la jurisprudencia islámica siempre se conjuga esta educación sexual, fisiológica, etcétera, con unos valores. Quizá esos valores brillan por su ausencia en el sistema educativo occidental. No, pero la prevención de caer en estas enfermedades existe incluso en los colegios y los institutos. La manera de tratar, podemos abrir un debate o no, pero como educación sexual hace falta en nuestros colegios. Si nuestros hijos no van a aprender todos estos funcionamientos fisiológicos, el metabolismo del cuerpo desde la pubertad, como una etapa, como estado de las hormonas, la menstruación, todo esto, pues si no tienen una conciencia correcta científica, quizás podemos caer en ciertas cosas. Y de ahí el Islam, hay que dar gracias a Dios, está totalmente de acuerdo con estas cosas. Los padres quizás por desconocer lo que son las asignaturas de la educación sexual y tener quizás sin abrir un diálogo incluso con los profes y todo esto, tienen una imagen no es de todo correcta sobre esta asignatura de educación sexual. Incluso hubo unos padres por solamente criticar los dibujos, que es algo un poco fuera de la lógica, o cosas un poco que no tienen una coherencia intelectual y mucho menos... Dices que critican algunos dibujos del cuerpo humano, de estas cosas, los apartados que hablan de del aparato genital, de cosas que son naturales, que es creación de Dios al fin y al cabo. Pero tener un
prejuicio, la verdad, de estos padres. Yo creo que hay que abrir un diálogo, que se invitan a los padres incluso en el consejo escolar, que entiendan que esto va en el beneficio de nuestros hijos, que sepan muy bien la educación sexual correcta y así evitamos que caigan en ciertas enfermedades. El tema de añadir valores o no es un tema que quizás el sistema educativo, son temas que ya no podemos entrar, pero hay que dar gracias a Dios que estos padres deben pues, estar un poco conscientes que es un tema importante y ahí viene también el papel de la sociedad como conjunto. La educación sexual no solamente es papel de la escuela, la educación sexual es papel de la propia familia, es papel de los medios de comunicación, es papel de la mezquita o lugar de culto, es papel de todo el conjunto de la sociedad. Todos debemos concienciar, educar de una manera correcta y evitar todo tipo de enfermedad sexual. Rescatando esto último que acaba de decir el hermano Sestir sobre una cuestión importante que debemos ser conscientes de ella los padres, si no asumimos la tarea de hablar abiertamente con nuestros hijos sobre estos temas y no considerarlos tabús, tienen otras vías que delegamos eso es, tienen otras vías que son de alguna manera descontroladas, ¿no? Internet, las redes sociales, el material, digamos, audiovisual adulto, los amigos, los tópicos, ¿no? los mitos, etcétera. Pero si hablamos abiertamente sobre estos temas desde una perspectiva educacional, añadiendo nuestros valores como comunidad musulmana, cuando hablamos en el ámbito familiar es nuestro derecho, por supuesto, a inculcar a nuestros hijos los valores islámicos, ahí evitamos que esos niños caigan, digamos, en manos de esa desinformación en un aspecto tan sensible y tan esencial, que forma parte de nuestra vida, que es algo básico, fisiológico, inevitable, ¿no? Termino con una pregunta, y es que siempre que se plantea pues, el problema global, que es la enfermedad del SIDA o el virus del VIH, pues siempre se habla de cómo algunas instituciones, como la Iglesia, etcétera, pues hablo de instituciones religiosas en general, están impidiendo o obstaculizando, digamos, la prevención de este virus, especialmente en África, ¿no? Porque prohíben los, digamos, diferentes mecanismos para esa prevención. ¿Existe el mismo debate dentro del Islam o no? Quizás lo ha mencionado Mohammed Said, en cierta cultura sobre todo, pues estos temas se han quedado bastante, si lo vamos a comparar con la sociedad occidental, hay que reconocer que la cultura dominante, la vergüenza, los tabús, ha sido pues, el mundo islámico pues, bastante retrasado al tratar estos temas. Sin embargo, las fechas y los números hablan, no de la misma manera que quizás en otros países, pero esta enfermedad existe en todos los países árabes e islámicos. Hay países que son transparentes y podemos tener más o menos las cifras, hay otros que todavía no publican estas cifras, pero la enfermedad existe, el debate, gracias a Dios, existe. Y todos quizás podemos criticar la manera de tratar el debate de una parte u otra, se habla siempre de la parte quizás última, no se habla de los raíces del problema, y entre todos, como no solamente la parte medicinal, pero también puede aportar la religión, los valores, la educación, para evitar estos temas. Y de ahí, pues quizás el mundo islámico, en ciertos países, de una manera tímida, ahora se está hablando de estos temas y los colegios a partir de una edad bastante temprana. Esto es un buen paso en el buen camino, que es loable y bastante, la verdad. Sí, pero me refiero especialmente a que algunas instituciones impiden que se distribuyan diferentes mecanismos para poner digamos, una solución ante este virus, o al menos frenar su difusión, especialmente en África y en los países del mundo menos desarrollado, por así decirlo. Desde la perspectiva religiosa, al hablar de prevención, es hablar de, a veces se da por hecho de que es una aprobación, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con nuestros hermanos de otras religiones, es un tema, digamos, sujeto a debate en el aspecto de que si se habla de permitir ciertos
ciertos métodos anticonceptivos y profilácticos, estás aprobando en sí, digamos, esa práctica considerada religiosamente incorrecta. No necesariamente. Esa es la perspectiva islámica. Por supuesto, el Islam, frente al adulterio, las relaciones fuera de matrimonio, la promiscuidad, etc., etc., pues su postura es idéntica y clara que a las otras religiones. No concibe la relación sexual entre un hombre y mujer, sino en el marco del matrimonio. Hay unos ciertos valores, cierra la puerta a todo aquello que te lleva a caer en esas cuestiones, sin hablar de enfermedades, aunque no contraigas enfermedades. Esta puerta está cerrada. Pero en el momento de que se planteen, porque es algo inevitable, ¿no? Sabiendo que es una realidad que existe incluso en los países islámicos. Por ejemplo, en Sudáfrica, gran parte de la población sufre este virus. Para frenar que se contagie más, pues se adoptan ciertas medidas médicas, etcétera, pero hay instituciones religiosas que dicen que no. Sí, estás ante girar. Y mirar hacia el otro lado y el problema persiste, la gente va a seguir practicando, digamos, las relaciones fuera del marco matrimonial y se van a contraer esas enfermedades, o tener un mensaje claro y decir, no aprobamos esas cuestiones, pero al mismo tiempo recomendamos la prevención, ya que es inevitable, ya que va a pasar. Al menos salvamos vidas. Ahí está. Y ser coherente, ¿no? Y eso no quiere decir que estás aprobando, por supuesto no lo estás aprobando, desde la perspectiva religiosa lo decimos y lo recalcamos aquí, islámicamente hablando, y creo que todas las otras religiones monoteístas coinciden en ese punto de vista, pues el adulterio, las relaciones extramatrimoniales en el sentido sexual están totalmente prohibidas, y hay que tener en cuenta las medidas de valores, las medidas morales antes de llegar a caer en ello, y hay que canalizarlo en la institución de la familia, bajo el marco del matrimonio reconocido socialmente, religiosamente, etc. Pero la realidad es la realidad. En los propios países islámicos hay cifras alarmantes. Se declaren o no, eso es otra cosa. Sí. Se publiquen o no, es otra cosa. A pesar de que las sociedades musulmanas o las familias musulmanas se rijan acorde a los valores islámicos, sigue existiendo ese riesgo de caer en prácticas que lleven digamos, al contagio, a la transmisión de enfermedades a través de la práctica de las relaciones sexuales. Por supuesto que sí. Por lo tanto, el mensaje debe de ir en dos líneas. Primero, la cuestión de los valores, la cuestión de la perspectiva religiosa islámica y de las otras religiones, y también el tema de la prevención y el tema de la concienciación ante el riesgo de ciertas prácticas, y luego el trato humano con aquellas personas que ya han caído en eso. Barakallahu fik, inshallah nos vamos a una muy corta pausa y volvemos enseguida con más temas y más preguntas que ustedes nos plantean. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a empezar ya con algunas preguntas que ustedes nos envían, sea a través de la página de Consultas Islámicas en Facebook o a través o vía el email, que es consultas@cordobainternacional.com. Les recuerdo también la tercera vía, que es el número de teléfono si quieren llamarnos en directo, que es 911 7302 51. Nos pregunta la hermana Fátima, dice lo siguiente: Salam alaikum, tengo una pregunta. Yo y mi marido mantuvimos un debate sobre las fotos. Él me dice que es haram, que está prohibido el uso de fotos, etc., porque muchos de los sabios lo manifiestan así. Yo una vez os vi comentarlo y haber hablado del tema. Creo que habéis dicho que no es haram, pero no me acuerdo muy bien. ¿Podríais hacerme el favor de detallar bien el tema por escrito y a través de nuestro programa también? Adelante. Sí, el tema lo hemos tratado en varios programas. Hay cierto debate entre nuestros sabios. Unos lo tratan como todo tipo de fotos, está totalmente prohibido, haciendo una lectura de ciertos textos del profeta sallallahu alaihi wasallam, quizás el contexto de nuestro amado y querido mensajero en la época de la idolatría, teniendo los ídolos, y de ahí quizás el profeta Muhammad, la paz sea con él, advertía a los nobles compañeros de una manera para que no caigan en el politeísmo, que todavía era reciente, que pues cuidaba más o menos la fe, las creencias de los nobles compañeros.
Este contexto es muy importante para entender estos textos. Justo con también hay que matizar de qué hablaba el profeta, de la foto como ahora la entendemos o de lo que llamamos la escultura. ¿Cuál es la palabra que usó el profeta sallam en árabe? Yudahun, التصوير. Habló del hadith, لعن الله المصورين, que Allah maldice los que hacen traducir las fotos no será lo correcto, figuras. Recrean incluso un poquito como si en el contexto que podemos entender se autoproclaman como dioses. La creación es dominio solamente exclusivo de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el contexto nada más figuras y estatuas para entendernos. Pero ahora, entonces, lo que es la cámara, el reflejo, es más o menos nuestros sabios de la otra opinión que permiten las fotos, la comparan como el espejo. ¿Que son mayoría, se puede decir? Pues no sé a qué base vamos a hacer la estadística, pero alhamdulillah hoy en día pues ciertos países dominan cierta tendencia o cierta escuela, me refiero a la escuela Hanbali, pues más o menos todo tipo de fotos está totalmente prohibido, teniendo una lectura literal de estos textos, salvo la necesidad, y dan ejemplo de esta necesidad como el DNI o el pasaporte. Sin embargo, ciertos sabios de la misma escuela, como Sheikh el jeque Abdurrahman Abdel Khalaq, que es un erudito kuwaití que se instaló en Arabia Saudita, opina totalmente lo contrario, que las fotos en sí mismas, si no son de obscenidades, de cosas prohibidas, no hay ningún problema, sobre todo si se utilizan lo que llaman los sabios el imtihan, si están, digamos, algo que no tiene ninguna consideración, que no vamos a adorar a estas fotos. En este concepto, pues las fotos no tienen ningún, digamos, inconveniente islámico. Salen de ese contexto de idolatría, etc. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? Sí, vamos a ser concisos y claros, ¿no? Los hermanos tienen cierta confusión con los textos jurídicos en ambas cuestiones. La primera es el término taswir, ¿no? El que la'ana Allah al-musawwirin y ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun, los que peor castigo, los que se van a castigar más el día del juicio final son estas personas. A estas personas, que el profeta Muhammad sallam se refiere a ellos con el término al-musawwir. Al-musawwir es uno de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el creador, que también lo explica en otro hadith, yudahuna, compiten, tratan de recrear figuras con vida, ¿no? Sobre todo en el contexto politeísta, pagano de la época del profeta Muhammad sallam, donde los ídolos, donde los dioses se fabricaban de tierra, de madera, digamos, a veces eran dulces de comida que se comían. Entonces existía un comercio y una industria de los ídolos. De los ídolos, y hay un mensaje monoteísta que viene a combatir esa ideología y alejar a la sociedad de esas prácticas paganas y cerrar la puerta a cualquier práctica, no simplemente en el aspecto de las esculturas, las estatuas, sino en la adoración, en el dua, en el sacrificio, etc. Establece el nombramiento de Allah subhanahu wa ta'ala en el sacrificio, determina la qibla, determina el dua, determina el pedir ayuda y auxilio a otros dioses que no sean Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ciertas prácticas que el profeta Muhammad sallam y nuestra legislación cerró la puerta, ¿no? El aspecto del musawwirun, en la época del profeta Muhammad sallam no existía Canon, ni Sony, ni otras marcas, ¿no? La palabra en sí, musawwir, ha sufrido un cambio, una evolución léxica a través de la historia, y hoy en día significa otra cosa. Significa si queremos traducir la palabra musawwir que viene en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es escultor, nahat, es alguien que diseña, recrea figuras o incluso las dibuja con la mano, que tienen vida física, que son criaturas hechas por Allah subhanahu wa ta'ala con la intención de la adoración, enaltecer, ponerlas como dioses o, digamos, competir con la creación de Allah. Es decir, yo he diseñado, digamos, un caballo, un ser con vida física mejor incluso que el propio creador. Esto está claro y es al que se refiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, queda claro que el fotógrafo, al musawwir en la actualidad, y el aparato
de fotografía, que es alat al-taswir, es totalmente diferente y no entra en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque cuando hablábamos de aparatos analógicos estamos hablando del reflejo de la sombra de la imagen, y ahora estamos hablando de un proceso digital, de cámaras reflex y cámaras digitales que hablan en píxel y hablan en su lenguaje. El otro hadith que confunde a los hermanos también, o que es materia de debate, es la tadkhulu al-malaikatu baytan fihi kalbun wala sura. Ahora hablamos de colgar las fotos, dejarlas en algún sitio, ponerlas en un cuadro, ponerlas públicas para que las vean los demás. Ese hadith también, matizándolo con el mismo contexto profético y lo que dice a lo que se refiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y otra narración, tenemos el hadith en Sahih Bukhari y Sahih Muslim. En la narración de Muslim dice la tadkhulu baytan fihi kalbun wala suratu timthal. Entonces nos especifica qué es lo que quiere decir con la sura. Se refiere a timthal, que es estatua. Por lo tanto, las fotos se le aplicaría el aspecto de la intimidad, el aspecto de la obscenidad, el aspecto de la creencia. Eso es lo que se tiene en cuenta. Eso es lo que se tiene en cuenta. Colgarlas en casa, al malaika ar-rahma, los ángeles de la misericordia, no entrarían en una casa donde hay estatuas que se adoran, estatuas que tienen una connotación religiosa, estatuas sin que tengan connotación religiosa. Si podemos cerrar la puerta. Pero las fotografías, estamos hablando de un aspecto íntimo. Lo mismo que se le pide a una musulmana o un musulmán en la vida real, se le aplica a la foto, tanto en un álbum como colgada en una pared. Si es una foto íntima, es una foto privada que no pueden contemplar los demás, una foto obscena, o una foto que tiene una connotación religiosa, ideológica. Tengo ahí, como hay ciertas tendencias espirituales, por ejemplo, tengo la foto de mi sheikh, porque es la baraka, porque le veo y le pido, eso es haram. Eso ya no es por la foto, sino por la creencia, por la fe y la intención. O tengo la foto de un líder de cierta tendencia política y para mí es el icono, ¿no? La foto del Che Guevara o de Lenin o de Stalin o de quien sea, y cuando lo cuelgo con la intención de adorarle, enaltecerle, dirigirme hacia él, inspirarme en él. Está fuera. Tengo la foto de mi abuelo, la foto de mi hija, la foto de mi niña, la foto de mía. Eso es otra cosa. Lo mismo se le aplicaría a esos mismos sabios que hablan de la fotografía y tal. ¿Qué vamos a decir, por ejemplo, de las páginas oficiales de Facebook y de las cuentas de Twitter y de la imagen que refleja el televisor cuando salimos ahora mismo hablando a la gente y predicando religión? Es fotografía. Y esa cámara que me está enfocando está haciendo un proceso fotográfico. Y el que está detrás es un fotógrafo. Si es Musawwir, entraría en esa advertencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y yo, cuando esté saliendo en esa foto, entró en la advertencia. Si no matizamos esos términos, caemos en ese tipo de confusiones. Es muy preciso matizar este tipo de cuestiones. Vamos a seguir con otra pregunta que nos plantean desde México. Un hermano que prefiere permanecer en el anonimato dice lo siguiente, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, la consulta que tengo es sobre el uso del hijab. Y dice, tengo entendido que es orden divina de Allah y eso no se discute, como dice, pero el principal propósito es que la mujer no llame la atención, que pase desapercibida ante la gente, lo cual le debe de brindar seguridad. Sin embargo, en el caso de México es todo lo contrario. La mujer que usa hijab, toda la gente la mira, le grita incluso algunas cosas, la ofende, y dice a hermanas les han llegado incluso a escupir. Y en el caso de mi esposa, la han seguido a ella andando en su coche a lo largo de kilómetros al verla un grupo de hombres. Entonces nos pregunta si esto conlleva una contradicción con los propósitos originales del hijab. No, solamente hay que hacer lectura de ciertas cosas, matizando ciertos términos. El hijab en sí, las condiciones de la propia ropa de la vestimenta islámica, actos como los derechos civiles y las libertades religiosas garantizadas por cada Estado y sobre todo México en el caso. Y otra cosa que es la reacción en un contexto político bastante complicado, lo que lo podemos denominar de una manera directa, que es la islamofobia. Son términos que el hermano debe luchar para garantizar sus derechos como ciudadano, pues
condiciones de este país. El hijab en sí mismo, como él lo ha dicho, es un mandato divino de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos consta 8 aliyas por lo menos, como mínimo del Corán, 25 hadices auténticos, y luego la praxis de los musulmanes durante 15 siglos. La confusión del hermano es estas modas del hijab que llama la atención. No el hijab en sí, el hijab en sí es un mandato divino. El musulmán en sí mismo es una persona... Pero cualquier hijab realmente llama la atención. En México, un país donde los musulmanes son una comunidad muy El concepto pequeña. de ponerlo como una condición, yo lo puedo también aplicar a las monjas, a la Madre Teresa de Calcuta. Es que no Pero a hay las que... monjas no les acusan, por ejemplo, de terrorismo en Pues París. el contexto político, ahí viene el papel de nosotros como ciudadanos de concienciar, de abrirnos a la sociedad, de explicar nuestros valores, nuestra cultura. Es solamente por el victimismo, por supuesto hay ciertas hermanos que han sufrido, pero ahí viene la lucha del musulmán como ciudadano y reivindicar sus derechos en un Estado de derecho, sea México, España o cualquier otro país. Es que tener un poco confundidos los términos y al final caímos cediendo en nuestra religión, no al contrario. Hay que llevar, por supuesto, los mandamientos divinos dentro de nuestras capacidades y, por supuesto, como ciudadanos, hay que concienciar a la sociedad, hay que abrirse, hay que abrir un diálogo y, por otra parte, si hay unas reacciones de esta manera, y ni siquiera es cívica, ni mucho menos pues, un comportamiento de tratar o insultar a una hermana, a una ciudadana, da igual si es musulmana o no, pues hay otras vías civiles que hay que ir a buscar un abogado, a asociaciones de derechos humanos y hay que luchar. El hermano, en este caso, junto con su mujer, va a abrir la puerta y va a ayudar mucho a también reivindicando los derechos. Yo por la vía. desconozco las condiciones legales en México y las vías que tiene en México, pero dice lo siguiente, dice, yo le pido siempre a mi mujer que use el hijab, su hijab, lo usa, pero cuando anda conmigo, sin embargo, no se atreve a usarlo sola. Ella lo usa cuando está con su marido y cuando anda sola no se atreve a usarlo por ese miedo y no sé qué decirle ya que la entiendo, es decir, que ella teme por su integridad física incluso. Si lo vamos a poner en los extremos, pues también hay otras vías. El Islam siempre prevalece el derecho a la vida, el derecho, por supuesto, pero la hermana debe estar consciente, junto con otras hermanas, hay que hacer una unión, hay que reivindicar los derechos, porque esto puede pasar a esta hermana u otra. Sí. El Islam cuando trata el tema de un conjunto de sociedades de hermanos, y los hermanos como sociedad desde el Centro Islámico de México, DF, no sé si es la capital o otros, con otra sociedad civil, con gente de sentido común, deben de reivindicar esto en el Parlamento, en los medios de comunicación y los platos de televisión, porque es un derecho vital, es una libertad humana pues universal, garantizada por todos los convenios internacionales. Si se da el caso de una condición, pues está subida a riesgo, ahí, alhamdulillah, hay otros términos que lo podemos tratar, pero yo prefiero tratarlo de un tema de un derecho de libertad humana. Hay que garantizarla junto con todos los medios del Estado de Derecho que ofrece México, que ofrece... Hay otras vías también, pero ahí invitamos a las hermanas, a los hermanos, de pues, reivindicar esta vía también. Hermano Mohamed Said, brevemente, por favor. Brevemente, un saludo a todas las mujeres que llevan velo en Occidente, donde los musulmanes, tanto en Europa como en Estados Unidos, son minoría, porque son las que cargan con el peso, ¿no?, de esa imagen y son las que son vistas. De alguna manera los hombres pasamos desapercibidos, sobre todo por la vestimenta occidental o occidentalizada, ¿no?, que solemos llevar en la vida cotidiana, pero ellas sí que cargan con ese peso y llevan a cabo una práctica importante. Matizar algo importante con el hermano: el hijab no simplemente se lleva para pasar desapercibida, se lleva porque es una orden divina. Sí. Una de sus implicaciones que la mujer en su día a día no pasa desapercibida, para que no nos fijemos no nos valoremos como cuerpos, como imagen, sino como apariencia, sino por lo que somos como personas intelectuales, modales, buen trato, etc. Sí. Por supuesto, la cuestión de llamar la atención en los países occidentales o donde el Islam es minoría es algo obvio, y si ello va a suponer que poner en riesgo su vida, aquí por supuesto prevalece su vida. La solución no es quitarlo, la solución no es abandonar el velo. Esporádicamente sí, pero no es la solución. La solución es defender esos
esos derechos, pero cuando tenemos la puerta cerrada hay otras alternativas, incluso es abandonar esa tierra donde uno no puede llevar a cabo la práctica religiosa, no simplemente la vestimenta. Yo como musulmán tengo unas necesidades, tengo una idiosincrasia, tengo unas obligaciones religiosas de culto, de práctica, de educación, de familia, etc. Si el contexto en el cual estoy viviendo no me permite, aún luchando por ello, aún exigiendo ese derecho como ciudadano, no me lo permite, tengo que buscar otras alternativas. La solución no es abandonar mi religión, no es ceder, no es dejar de rezar, no es dejar de ayunar, no es dejar de llevar el nombre que yo quiera, no es dejar de que nuestras mujeres lleven el velo o no, no es dejar de educar a nuestros hijos en nuestros valores, sino luchar por esas libertades, por esos derechos al igual que los demás, pero si no, pues cambiar, buscar otra tierra, buscar otra sociedad, otro ambiente en el cual es propicio, digamos, llevar a cabo mis prácticas religiosas, educar a mis hijos acorde a mis valores y que ellos nunca pongan en riesgo su vida. De momento, si ello supone un riesgo, digamos, claro y alarmante, pues por supuesto lo puede dejar y lo puede evitar, o al menos cuando esté acompañada con alguien que la proteja, y que luchen, digamos, por la vía legal si no tienen otra alternativa y no tienen otra salida. La salida es buscar otra tierra, inshallah subhanahu wa ta'ala, donde puedan llevar su religión a la perfección. Inshallah. Una pregunta que nos plantea un hermano, Khairuddin, dice lo siguiente: Assalamu alaikum, hermanos de Córdoba Internacional, mi nombre es Khairuddin y os hago estas consultas desde Palma de Mallorca. En la isla de Mallorca tenemos un cementerio muy pequeño en la ciudad de Palma, y dentro del cementerio municipal con capacidad para 39 difuntos, cantidad del todo insuficiente si tenemos en cuenta que en la isla residen más de 20.000 musulmanes. La mayoría de la gente que fallece la llevan a su país de origen, tal y como nos cuenta el hermano Khairuddin. Nos añade: una vez esté lleno y transcurridos los 5 años legales, van a empezar a abrir las tumbas, van a colocar los restos que queden en ellas en una tumba común, una fosa común, y la que queda vacía van a aprovecharla para colocar el nuevo fallecido. ¿Qué opinión os merece al respecto este tema? ¿Tiene otras preguntas? Estamos en lo mismo en toda España. Lamentablemente hace un año tuvimos este problema aquí en Madrid y sigue, todavía no se ha solucionado. La comunidad musulmana hoy en día en España, salvo la comunidad autónoma de Andalucía y Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas, son los únicos que gozan de un cementerio regulado, acorde a el rito musulmán, donde la policía mortuoria, ¿no?, donde la normativa sanitaria respeta esas cuestiones particulares de los musulmanes, pero en el resto de las comunidades. En Madrid hasta hace poco había un cementerio musulmán del ejército español que pasó a la gestión del ayuntamiento y le aplica la misma normativa, cajoneras de hormigón, digamos, se cede el nicho durante 10 años y luego se renueva, etcétera, hasta un máximo de 70 años en la actualidad. Hay que pagar unas tasas, no se respeta el rito musulmán estipulado en los acuerdos de cooperación. Esta es tarea pendiente de los representantes de los musulmanes. De la comunidad musulmana. Estamos a las puertas de las elecciones. Ahora sí que es obligatorio participar para presionar a los políticos que tengan en cuenta las necesidades de la comunidad musulmana y reclamar nuestro derecho como ciudadanos, porque cualquier ciudadano es de país tiene que, en el momento de caer muerto, tener de donde caerse muerto, ¿no?, y enterrarse dignamente acorde a sus creencias, a su confesión. La solución no es repatriar los cadáveres a otros países. Los que somos de origen extranjero podemos repatriarnos, aunque jurídicamente, y ya lo hemos repetido muchas veces aquí, debe de ser la última opción, ¿no? Él dice: en estas condiciones os parece justificado pagar un seguro para ser enterrados en un país musulmán, pero añade que un año contrató un seguro para su mujer y para sus hijos,
pero para él mismo le dijeron que no podía porque no tenía la nacionalidad de ese país. Ese es el problema. Sí. Se plantea la cuestión del seguro, y lo hemos dicho más de una vez. Ahora jurídicamente se puede contratar perfectamente el seguro de repatriación, asistencia de repatriación, no es seguro de vida. Lo hemos explicado porque es diferente, los hermanos confunden el seguro de vida con el seguro de repatriación o la asistencia para repatriar un cadáver. Es totalmente diferente. Ahora, es obligatorio contratar ese servicio porque mañana me muero y no tengo dónde caer muerto. Me tienen que repatriar y si no tengo ese seguro, mi familia tiene que ir a hacer una recolecta en las mezquitas. No es una solución, porque en nuestro caso no es la solución, porque este es nuestro país, aquí estamos contribuyendo, aquí estamos pagando nuestros impuestos. ¿Y qué hace un converso? No hablo de, claro, si nosotros estamos en la cuestión, ¿qué va a pasar con los hermanos autóctonos españoles de pura cepa, de abuelo, etcétera, etcétera, que no tienen a dónde ir? Ni son de Marruecos, ni son de Argelia, ni son de Egipto. ¿A dónde van a ir? Entonces, ¿cuál es la solución? Pero tampoco debemos de quedarnos con los brazos cruzados esperando que llueve cementerios, ¿no? Eso no va a ser posible. Tenemos que luchar por la vía legal, tenemos que presionar a nuestros representantes musulmanes. Hay unos representantes que están ahí, digamos, presumiendo del cargo de representar a los musulmanes y hablar en su nombre y firmar en su nombre. ¿Qué es lo que están haciendo para solventar estas problemáticas? Y luego el Estado, somos ciudadanos de este Estado, somos ciudadanos de este país y este país nos tiene que habilitar un sitio donde caernos muertos. Por lo tanto, es algo básico, fundamental y todos debemos de interesarnos por ello porque lo tenemos abandonado hasta el momento que nos pase a nosotros o tengamos algún muerto que no sabemos dónde ponerlo. Tenemos que reconocer que es muy triste estar hablando de este tema a estas alturas en pleno siglo XXI. Hablar de un lugar donde caernos muertos es muy triste en realidad. Pero una última pregunta y con ella terminamos, nos quedan un minuto o dos. Omar nos pregunta, dice: hola, me llamo Omar El Bakali, soy un gran fan de vuestro canal, tanto vía Facebook como vía YouTube. Un saludo para Omar y todos desde aquí. Mi siguiente pregunta es que, ¿qué le podéis decir o más bien aconsejar a una persona que le cuesta mucho seguir con el rezo, con la oración? Es decir, a veces empieza a rezar y otras veces pues lo deja. Pues es nuestra lucha de cada día. Empezando, cuando uno, alhamdulillah, decida coger un camino de espiritualidad, de dar sentido a su vida, pues la primera cosa, después de arrepentirse, alhamdulillah, empieza a hacer es salat. De ahí, le vendrán problemas, pruebas, y ahí debe presentar y debe demostrar que, alhamdulillah, su niya, su intención es firme, sincera, siempre pidiendo la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala para que Allah le conceda la firmeza en este camino, cambiando sus amistades, frecuentar sitios que siempre traen energía, entre comillas, positiva, por así decirlo. Y haciendo mucho dua, siempre intentando estar con los adhkar de la mañana, de la tarde, y mucha lectura del Sagrado Corán. Solamente recalcando que el hermano Mohammed Said, 20.000 musulmanes en Palma de Mallorca, en el último Ramadán hemos entregado Zakat al-Fitr y era más o menos 5 euros. Y 5 euros por 20.000, 100.000 euros que hemos hecho con estas 100.000. Que también la propia ciudadanía musulmana debe valorarse a sí misma. Y hay muchas cosas, autocrítica por supuesto, hay muchas cosas que están a nuestro alcance. Por esta cultura que tenemos siempre del victimismo, pues estamos quizás haciendo algo que para el futuro de nuestros hijos no lo estamos contemplando. También estaría bien plantearse cementerios privados y poner esfuerzos. Se está trabajando en ello, pero tampoco es algo muy fácil y tampoco es la solución. Igual en la Comunidad de Madrid nos podemos permitir dentro de poco un cementerio privado, si las autoridades lo permiten, por supuesto, pero igual en otras comunidades los hermanos no pueden permitirse ese cementerio privado. Somos ciudadanos y el resto de la ciudadanía tiene un servicio público
Y nosotros también necesitamos ese servicio público. Siempre que sale este tema, pues el tema del cementerio, salen muchas reivindicaciones totalmente legítimas, porque incluso los acuerdos de 92 entre el Estado español y la comunidad musulmana estipulan claramente que la comunidad musulmana debe y tiene el derecho de enterrarse según los ritos islámicos, y también que en cada localidad se debe de facilitar una parcela para el cupo de ciudadanos musulmanes que forman parte de esas localidades. Simplemente me queda darles las gracias a ambos. Mohamed Said, muchísimas placer, gracias. como siempre. Barakallahu fikum por todo, y gracias a ustedes por habernos seguido. Inshallah nos vemos el lunes que viene con más consultas islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص